Carmenza, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, profe. Bien, gracias. Ve, solo las dos estamos, ¿no, profe? Sí, esperemos a ver si se unen otros compañeros, por lo que como están en esas protestas y se escucha como de pronto de ser que están quedados por allá, no pueden llegar. Ah, ¿verdad, no? Se escucha ahorita, se escucha como bombas, como petardos. Qué miedo. Ay, no, qué complicado que está, Se ¿no? Y en escucha por Pasto acá. más. ¿Usted dónde está? ¿Está aquí en Pasto o está en otra parte? No, profe, ahorita estoy en mi municipio, en el Rosario. Ah, razón. Yo Pero que acá de ahorita salí. empezaron con esos petardos. Se escucha Ay, no. Que me imagino que a gritería. estas horas han de querer que se vayan a dormir. Ajá. Con esos petardos se escucha a la gente. Miedo. Qué Qué gritería. miedo y qué peligro para los que están por allá. Eso. Yo por lo menos Aunque estoy acá aquí. acá está más complicado, porque acá, por ejemplo, no podemos ir a Pasto, porque están Mm. tapadas las vías acá. Oh, está tremendo entonces. Acá también, Sí, acá se escuchan los petardos y eso, pues gente que de pronto los cogió en el centro. Ujú. sin poder pasar del trabajo, seguro van saliendo. Eso, ajá. Y poder pasar de lo del trabajo, porque si no.
Menos mal yo me vine temprano. Yo salí temprano y vine a la casa temprano, porque yo dije, bueno, todavía no habían protestas ni nada, pero ahorita empezó. Se escucha. Pero yo miré unos videos y había así protesta, pero pues sana, no habían Sí, enfrentamiento. estaba pacífica, sino que en este momento empezaron. Ujú. Estamos, pero locos ya, tanta protesta. Qué miedo, ¿no? Da miedo. La gente se aloca demasiado. Sí, mucho. No Pero habían, bueno, algo se ha de lograr. habían dañado la iglesia de Santiago, la habían dañado, ¿no? Yo no sabía, una vecina ¿Cierto? me contaba. Al Sagrado Solo que Corazón ayer de... Al Sagrado, la iglesia o así como sí, lo la que arreglaron. iglesia. No, la iglesia. Ay, no, Sagrado están Corazón locos. de Jesús lo habían quebrado y unas cositas que hay como unas, así de, como unas de cemento, unas bolitas que hay que son adornos, eso los habían sacado. ¿Cómo sería? ¿Con qué fuerza, no? Y con esos que querían pegarles a los policías y entre ellos de unos a otros a golpearse, qué susto. No, eso pues es lo malo, ¿no? Que empiezan una vez los policías, otros los muchachos y eso no se sabe, pues. Y el árbol, los árboles los habían sacado, un árbol de Santiago, imagínense. ¿Cuántos años un árbol en crecer? Claro, para crecer. Y ahí que era bueno, pues porque ya han destruido, era bonito, pues. Sí. Ujú. Lo han destruido. Ahora, ¿qué irá a pasar con esto? Ujú. A ver, esperemos a ver si vienen sus otros compañeros. Si no, pues iniciamos. Bueno, bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esperemos a que se conecten los demás compañeros y iniciamos. Gracias. Bueno, profe.
Buenas noches. Entonces vamos a iniciar. Voy a tomar lista, ya que están pues, todos. Prácticamente están todos, entonces vamos a tomar lista. Y luego vamos a iniciar con exposiciones de aquellos que faltan, ¿no? Por exponer para poderles dar la nota. ¿Listo? Bueno, está Brian Prada Yepes. Ahorita ya es el sexto encuentro, es decir que ya estamos por terminar, ya terminamos prácticamente. Carmenza Rodríguez Ordóñez. Presente, profe. Daniela Alejandra Díaz Cabrera. Presente, profe. Elder Joan Chicaiza. Francisco David Palomino. Gabriela Sofía López Moreno. Caterín Rocío Jurado. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Laura Fabiola Cruz. Lady Marcela Ágreda Santa Cruz. Luis Eduardo Ibarra Guerrero. Luis Eduardo Ibarra Guerrero. Luisa Fernanda Mueces. María Vanessa Suárez. Rubén Darío Resta. Profe, qué pena, no sé si me nombró Sofía Guzmán, es que no le No, escuché bien. ahorita vienes. Ahorita te nombro. Sofía Eliana Guzmán Achicanoy. Presente, profe. Gracias. Beider Zambrano. Presente, profe. Gracias. Jeffer Bravo. Diana Lisset Silva Ramírez. Presente, profe. Profe, ¿sí me escucha de pronto? Sí, señor. Profe, de pronto Fabiola, no sé si la haya llamado, creo que le pidió permiso. ¿Laura? Fabiola. Sí, Laura Cruz. Sí. Sí, ella pues toca colocarle en la lista que no, porque pues no asistió, ¿no? Así pida permiso, pero Ah, es, ya. porque no asistió y va a la lista que no, pero pues lo importante es que cumpla con las actividades. Claro, eso, profe. Gracias. Profe, ¿me llamó? Sí, señor, yo lo llamé. Jeffrey Bravo. Sí. Sí, bueno. Bueno, ¿quién falta? Buenas noches, profe. Gabriela Sofía. Sí, ya está anotada en la lista, Gabriela. ¿Quién falta por exponer? Estaba Carmenza y alguien más de este grupo. ¿Alguien más aparte de Carmenza faltaba por exponer? O ya están completos, porque de ahí ya ahorita ya tengo que poner al día con las notas para poderlas ya pasar las notas, ¿no? Entonces necesito que aquellos que faltan actividades, que aquellos que faltan la exposición o aquellos que faltan el primer parcial se pongan al día para poder ya pasar las notas a clase. Con eso ya terminamos semestre, ¿no? Pasando ya notas, pues el segundo ciclo, y pues ya terminamos el semestre, ¿no? El 5 de junio ya terminamos semestre. Carmenza, ¿está preparada para iniciar con su exposición de los encounters?
Hola, profe. Sí, estoy abriendo la presentación y ya, ¿listo? Listo. Bueno, entonces Porque esperemos. igual, profe, yo había grabado mi exposición y la subí en un link a YouTube. Yo le coloqué el link ahí en el... Ah, bueno, Carmenza, sí. Pero entonces vamos a exponer para que Bueno. igual se den cuenta a sus compañeros que usted hizo su trabajo y todo, ¿no? Entonces no existe Listo. problema, tanto con usted como conmigo. ¿Listo? Listo. Voy a abrir la presentación y ya le digo, ¿listo, profe? Ya, listo. Bueno. Luego de Carmenza que exponga, vamos con la clase, que es la última clase, o sea, ese es el último tema, que son los acuerdos. O sea, se cumplió todo el módulo como se esperaba. Entonces vamos a hablar sobre los acuerdos internacionales y al finalizar vamos a ver los temas que vamos a que van a realizar para su último parcial. Es decir, el parcial final, vamos a hacer un cuestionario y en ese cuestionario van a haber unos temas que vamos a mirar con ustedes, a ver qué temas vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, por favor, quienes faltan por subir alguna actividad o un taller o les falta lo del parcial, entonces, por favor, para que me informen y así poder evaluar, ¿no? Con tiempo. Y entonces no de pronto tengamos al final sorpresas, ¿listo? Entonces, por eso es importante que presentemos todo. No sé, no recuerdo quién más me faltaba de una exposición que me había dicho, pero no sé si era en este grupo o en otro. Pero la idea es que expongan, ¿no? Para poderles dar la nota. Entonces, mientras esperamos a Carmenza, tenemos un Listo, segundo. profe. ¿Listo? Ya, Carmenza. Bueno, entonces le doy la palabra a Carmenza. Voy a compartir, listo, la pantalla, profe. ¿O así sin compartir la pantalla? Como usted quiera, si quiere comparta la pantalla. Ya. ¿Sí puede compartir la pantalla? A ver, profe, espérenme. O sea, a ver, no me da aquí la opción. Accede a pantalla completa, mostrar con... No, ahí no se mira, ¿cierto, profe? No, no se mira. Ahí ya está. Muy bien, así ya está. ¿Ya? Ya. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carmenza. Hoy voy a hablar un poquito sobre los encounters. Bueno, en el primer grupo tenemos estos se los maneja para cualquier medio de transporte. En este caso, pues el XW, que es el SWORD, el FCA, el CPT, el ZIP, el DAP, el DPU y el DDP. En el SWORD miramos que este pues significa en fábrica. En este caso aquí miramos la primera en la imagen que la responsabilidad del vendedor pues es un poco corta, digamos, y en cuanto a los costos también. Aquí, bueno, en este caso miramos esta como un marquita azul. Ahí es el momento en que el vendedor pues entrega al comprador y de ahí en adelante la responsabilidad de comprador en cuanto a los costos y pues lo que incumba con la mercancía como tal. Aquí podemos mirar que el vendedor pone a disposición pues la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento que pertenece al vendedor. En este caso pues aquí podemos decir que el comprador recoge en propiedad del vendedor. En el FCA este es el lugar convenido, es decir, también el vendedor corre poco riesgo ya que entrega la mercancía en el despacho, es decir, donde va a ser exportada. Aquí miramos pues que marcan la primera donde tenemos FCA, aquí en y tenemos ahí digamos escoge digamos el tipo de transporte, digamos ya sea aéreo, terrestre o marítimo. De ahí en adelante pues las aduanas, el pago de los puertos, eso todo va a responsabilidad del comprador.
En el FCA también hablamos de contratar el transporte y el seguro, que es, o sea, la responsabilidad del comprador ahí en ese caso. En el CPT, este es transporte pagado hasta. En este Encounter, la responsabilidad también es más amplia sobre el vendedor. En este caso, pues el vendedor, como miramos en la imagen, entrega la mercancía en el puerto de destino, es decir, hasta el almacén del comprador. Aquí miramos pues la transferencia de riesgo. El riesgo más que todo lo lleva el vendedor, y la obligación del comprador pues ya es poca. En el SIP también es el seguro pagado A. También es parecido al anterior, sino pues que aquí el seguro lo cubre el vendedor. Pues aquí también miramos que el transporte de la mercancía, la transferencia de riesgo, escogen pues el medio de transporte. Bueno, pues también el riesgo como tal para el comprador es bajo en este caso, porque pues lo entrega en el puerto de destino, es decir, en el almacén. En el DAP, la obligación del vendedor es más también del vendedor porque entrega en destino. En este caso miramos que la transferencia de riesgo va como por mitad, digamos. Puede ser que la tenga el comprador como la tenga el vendedor, porque aquí miramos en la figura, está en transferencia de riesgo mitad hacia el lugar de destino y mitad hacia entrega en destino. También pues igual aquí el vendedor escogería pues el medio de transporte, como pues el empaque, hasta la llegada de la mercancía hasta el almacén. En el DPU, entregado en el lugar descargado, en el vendedor también cubre, digamos, la mayoría de transporte o de riesgo de esa mercancía, como podemos ver en la imagen, desde que se origina la mercancía, desde que se escoge el transporte principal, los seguros, hasta una parte del destino, y pues ahí como miramos, el comprador asume los costos y el riesgo cuando ya es entrada, digamos, a la aduana, que va a ser pagada pues ya en la terminal, digamos. Ya la aduana ya va a cargo del comprador. En el DDP, entregado a derechos pagados, en el vendedor igualmente cubre la mayoría de los gastos o lo que se paga, de los impuestos, digamos, en medio de transporte, hasta el puerto de destino. En este segundo grupo está dividido, más que todo lo utilizan para transporte marítimo, que está el FAS, el FOC, el CFR y el CIF. En el Encounter FAS encontramos que el vendedor, su obligación disminuye, y esto lo hace, la mercancía la entrega pues al borde del buque. En este caso pues transportan la mercancía hasta cierta parte, hasta donde se almacena la mercancía, viene siendo el vendedor. De ahí en adelante se transfiere el riesgo al comprador, que ya es donde se hace la carga, digamos, en este caso pues dice que más se utiliza en el medio marítimo, digamos en un barco. De ahí en adelante el riesgo ya va a ser, y los pagos a obligación del comprador. En este caso pues la llegada de la mercancía al lugar de importación, de exportación, y el almacenaje y los riesgos que se ocurren en el almacén. El FOC libre a bordo, en también miramos que el vendedor entrega hasta donde es cargado. Digamos que hasta mientras no se carga la mercancía, pues el riesgo va a ser del vendedor. Después de cargada al medio pues marítimo o el barco, ya pasa a ser riesgo del comprador. En pues aumenta un poquito porque ya no es como el anterior, sino que es hasta la carga. De ahí en adelante pues ya la llegada, el almacenaje y la llegada al destino de la mercancía ya pasa a ser del comprador.
Aquí miramos que el riesgo también es como un poco dividido, digamos, porque igual desde que llega al puerto de destino o antes del libre a bordo, pues del vendedor. En el CIF, miramos que aquí en el CIF más que todo es costo, seguro y flete. En el costo, seguro y flete, pues lo hace el vendedor, el pago lo hace el vendedor. Como en el anterior, este es hasta que la mercancía pues es cargada al barco o al buque que vaya a ser transportado. De ahí en adelante, miramos, en este sí, pues es importante por lo que el riesgo, la transferencia de riesgo, todavía no se la cede al comprador. Es decir, que aquí el riesgo pues es más alto porque la mercancía debe ser transportada hasta que se reciba por medio de transporte marítimo hasta donde sea pues descargada. Ahí ya se pasaría pues a responsabilidad del comprador. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Carmenza, muy bien. Preguntas de los compañeros. Profe, ¿y ahora cómo dejo de compartir? Ya no está compartiendo, Carmenza. ¿Ya? Ah, ya, gracias. ¿Ah? Bueno, preguntas de sus compañeros. ¿Mm? Todo quedó claro. Gabriela Sofía López, preguntas a Carmenza. No, profe, no tengo preguntas. ¿Está claro todo? Sí, señora. Bueno, entonces, Carmenza, una pregunta, pues ya para darle su calificación. De todos estos encounters, ¿usted cuál seleccionaría en caso de que sea usted como exportadora? ¿Cuál escogería o cuál sería el más conveniente si usted va a exportar? Profe, pues aquí en el export es como para la parte pues exportador, digamos que yo vaya a vender, pues el más favorable pues el export, ¿no? Porque igual usted el riesgo lo transfiere desde que la mercancía pues vaya a ser transportada. Entonces digamos que de ahí el riesgo ya corre a nombre del comprador. Ya. ¿Y el seguro también a nombre del comprador? Todo en este export. Pues en el caso de los seguros, sí, no, porque pues el que paga ahí sería el FOB, porque el FOB habla más de los seguros, digamos que usted podría pagar, digamos, un seguro que realmente le garantice pues al comprador entregar la mercancía, o como usted pues como vendedor pues tiene más seguridad o de que va a llegar la mercancía bien, o igual, como le decía anteriormente en las clases, que pues uno buscaría pues la forma de disminuir los costos y igual pues invertir en un buen seguro, digamos, porque pues si se pierde la mercancía pues es una pérdida también pues para uno como vendedor. Muy bien. Bueno, entonces, Carmenza, muy bien por su exposición, muy bien por su preocupación, ¿sí? Entonces, le voy a dar una nota de 4.7, ¿sí, Carmenza? Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más faltaba por exponer? Todos ya realizaron su exposición. Bueno, vamos entonces con la clase de hoy. Hoy es el último tema sobre los acuerdos internacionales, ¿no? En la unidad 4, ahí les estoy presentando. Esta trata sobre la normatividad, documentos y trámites, pues del proceso que hemos venido viendo, del proceso de exportación. Entonces hay una serie de documentos. Entonces tenemos la normatividad, si la miran, está el decreto 2780, del 2004. Es decir, la normatividad es para todos, el registro único tributario, si es exportador o importador, es importante que tenga el RUT establecido, empresa
no sin antes pues estar constituida como exportadora, ¿no? Que sea una empresa exportadora y luego ya puede tener su registro único tributario. Esto está en el decreto 2788 del 2004 en el artículo 555, raya 2 del Estatuto Tributario. Constituye el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN, ¿no? Entonces, constituye pues el único mecanismo para poderlo identificar. Si usted es exportador, es el único mecanismo, no existe otro para poderlo identificar. Tenemos las organizaciones o los tratados internacionales en Colombia para la transferencia pues, de mercancías, ¿no? Entonces tenemos varios tratados. Entonces está el primero, acuerdos comerciales con otros países, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, países como México, los participantes del Triángulo del Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Ese es un tratado que entre Colombia y países como México, dice, los del Triángulo del Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Tenemos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua y los Estados Unidos, entre Suiza y Liechtenstein, ¿no? Es como lo que está relacionado pues, con los estados FTA, ¿no? Que están Suiza y Liechtenstein son los estados pues, relacionados con esto. Entonces, antes era imposible viajar, por ejemplo, a Suiza, a países de la Unión Europea. Ahora simplemente con su pasaporte puede viajar. Gracias a estos tratados de libre comercio, también becas en el extranjero, en estos países como Suiza o Liechtenstein, donde se puede ingresar simplemente, como les digo, con el pasaporte o puede ingresar también a estudiar. No le van a poner ningún problema porque por los tratados de libre comercio. Está el Tratado de la Comunidad Andina, el CAN, que es la comunidad del Caribe, CARICOM, y Mercosur y la Unión Europea. ¿Quién los maneja? Todos esos tratados los maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estos se dieron pues a partir del 2014, ¿no? Entonces son estos tratados antes de pasar, hay una serie de normas que se establecen y una serie de requisitos. El Ministerio de Industria y Comercio pues, afirma que sí sirven estos tratados o no son aprobados estos tratados. Entonces, todos esos tratados se dan en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, está el de la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe y Mercosur y la de la Unión Europea, más los que les informé acá, ¿no? Pues las ventajas de los tratados, estos tratados abarcan temas como primero la apertura a grandes mercados, ¿no? Porque ya si colocamos a Colombia, pues Colombia tendría una ampliación del mercado, ¿no? Tanto de los productos como los servicios, y por lo tanto hay una mayor inversión entre los consumidores y las empresas. Entonces, tanto es beneficioso para las empresas como también para los que consumen los productos. La integración entre los países y las comunidades, pues ya mencionadas, generan desarrollo económico. Entonces, si de pronto nosotros como Colombia no exportamos o no importamos, va a generar una crisis económica. Porque esto lo que genera es desarrollo, oportunidades de mercado e inversión, ¿sí? Y obviamente genera empleo, ¿no? También, porque pues las grandes empresas pueden generar empleo a la gente de la comunidad. Pues en este caso, si estamos hablando de Colombia, generar empleo. Y también a las pymes también les genera, o las pequeñas y medianas empresas, que es lo que les genera, pues de que
grandes empresas puedan buscar también el desarrollo económico de estas pymes. Yo les había hablado como hay una serie de acuerdos, ¿no? Entre pequeñas empresas y grandes empresas, ¿no? Como el Joint Venture, que es un acuerdo también que permite a que grandes empresas tomen el mercado de las pequeñas empresas, ¿no? Se unan para formar una sola y poder también exportar. La generación, pues, del libre comercio con bajos aranceles, ¿no? Para determinar, pues, desarrollos económicos de los países. Ustedes se dieron cuenta que en esto que expusieron de los incontres, pues, hay una responsabilidad de los aranceles y de los seguros. Puede ser del comprador como del vendedor, dependiendo del incontre. También se debe tener en cuenta, aparte del incontre, los tratados de libre comercio para determinar quién es que realmente va a pagar ese arancel, ¿no? Entonces, aparte de que son bajos aranceles, hay productos que no pagan aranceles, como por ejemplo, en Colombia, los que no pagan aranceles en relación, por ejemplo, con el tratado de libre comercio con Europa, no pagan, por ejemplo, las frutas, lo que es las flores, pero no en relación con Europa. Ellos no pagan arancel. Para determinar, pues así, los niveles de desarrollo económico de los países miembros, una apertura económica también de estos países, generando un crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, es muy bueno estos tratados de libre comercio, primero porque no se pagan aranceles, segundo porque hay un crecimiento económico y un desarrollo económico de los países que conforman cada uno de sus tratados. Los acuerdos suscritos para la transferencia internacional de mercancía, por ejemplo, está el Acuerdo de Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico, pues este acuerdo está los países de Chile, Colombia, México y Perú, ¿no? Con Corea, Costa Rica, Israel y Panamá. Entonces hay un acuerdo. Estos son los países observadores y estos son los países miembros, Chile, Colombia, México y Perú. Los países observadores están como en ese proceso de hacer parte de esta Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces están en espera. Mas, sin embargo, estos países pueden asistir a reuniones, mirar los documentos, más no firmar, por ejemplo, documentos, ¿no? Solo los pueden hacer los países miembros como Chile, Colombia, México y Perú. El Ministerio de Industria y Comercio determina pues los perfiles de cada uno de esos países, es decir, que van a apropiarse y van a aportar a Colombia, ¿no? Beneficios mutuos, que no va a haber una competencia sana entre estos países. Determina cuáles resultan beneficiados y cuáles no. Es decir, quiénes van a ser beneficiados y cuáles no van a ser beneficiados. Por eso, pues, tan bueno que antes de firmar cualquier acuerdo, pasa por la industria, por el Ministerio de Comercio para determinar cuáles son los beneficios. Y participación permanente de dichos sectores, es decir, buscar la manera de generar integración económica entre todos los sectores, ¿no? Hablamos de sectores económicos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primer nivel, pues el sector primario, el sector secundario, ¿sí? Y el sector terciario. Entonces, participación permanente de dichos sectores, no solamente que cubra, por ejemplo, la parte de agricultura, ¿no? Sino que aparte cubra la parte de servicios, la parte también de el sector manufacturero, para que así se genere una integración económica y permanente en dichos sectores. Entonces hay un beneficio mutuo por cada uno. ¿Listo? Los acuerdos en curso para la transferencia internacional de mercancía, aquí ojo, ¿no? Son acuerdos en curso, todavía no están establecidos, simplemente es que han estado en curso o en preparación para formarse acuerdos.
Entonces, Colombia tiene como interés, ¿no?, en entablar unas relaciones comerciales y políticas en países como Israel, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica, con el fin de generar una inversión y una integración entre estos países, es decir, generar inversión, pues porque sabemos que Turquía y Egipto pues tienen bastante lo que es el petróleo, ¿no? Entonces es buena fuente también. Estas regiones pues cuentan con recursos y productos tecnológicos que generan innovación y creatividad, generados para crear un valor agregado a las empresas y a dichos países. Entonces, como les decía, generan cuentan con recursos y productos tecnológicos, recursos como el petróleo, estos países, y productos tecnológicos, ¿no? Si sabemos pues que en productos tecnológicos, pues en Vietnam, y sobre todo en Vietnam, hay esa cuestión de creación de productos tecnológicos en relación pues con la innovación y con la creatividad, que esto da un valor agregado para Colombia, ¿no es cierto? Y también lo del petróleo, que es muy importante. Entonces, da un valor agregado a las empresas y pues también a los países. Entre estos países pues también se genera un valor agregado. Esos son como los acuerdos, ¿no? Bueno, así como generalizado, lo que les hablé de los acuerdos, ¿no?, de tratados de libre comercio, la importancia de esos acuerdos y quién es el que aprueba, ¿no? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es quien aprueba los acuerdos. Aparte de los acuerdos, las empresas tienen que conocer unas normas, ¿no?, que regulan, pues esas normas se encuentran como la ISO 31000, que nos hablan de la gestión de riesgo, ¿sí? Las ISO 9000, que nos habla de la gestión de calidad, las ISO 14001, que nos habla de gestión ambiental, las ISO 28000, la gestión de seguridad para la cadena de suministro, y las ISO 27001, seguridad de información. Estas normas que miramos acá son pues normas que, aparte de que sea una empresa o exportadora o importadora, debe cumplir con estas normas. Cuando hablamos de la norma de gestión de riesgo, hace referencia a lo que es pues los riesgos que habíamos hablado de los diferentes encounters, ¿no? Entonces ahí hace referencia a esas normas que se deben cumplir. Las del 9001 hablan de la gestión de calidad. Si en ese caso, si como hablamos de exportación o de importación, nos está hablando de la calidad del producto al que se va a exportar o se va a importar, que el país que vaya a comprar el producto debe conocer esas normas de calidad y saber si las aprueban o no las aprueban. Lo mismo la gestión ambiental, ¿no? O sea, que el producto que se va a exportar no va a contaminar el medio ambiente, que cumpla con las normas 14001, ¿no? Entonces, eso es como es la parte de gestión ambiental. Y la gestión de seguridad para el suministro. La cadena de suministro es todo lo que ustedes hablaban, ¿no? Que a bordo, que marítimo, que terrestre, ¿sí? Toda la gestión de seguridad para el suministro, desde el transporte del inicio, que vaya, por ejemplo, si va desde Colombia hasta China, por ejemplo, se exporta. Entonces, verificar que exista seguridad en los contenedores, que exista seguridad en los puertos, que exista seguridad en la parte aérea o terrestre. Entonces, cada uno de estos deben cumplir con una seguridad de esas cadenas de suministro, es decir, deben cumplir con esta norma ISO 28000.
Y ISO 27000 o 27001 es la seguridad de información. Es decir, que se hace relación a la seguridad en cuanto a la documentación que se presenta, ¿no? Entonces, ustedes miramos en las anteriores clases una serie de documentos que se deben presentar para la importación, ¿cierto? Y para la exportación. Esa serie de documentos tienen una seguridad de información, es decir, que sean documentos formales, que no existan, por ejemplo, trampas, ¿no? Entonces, los países que vayan a comprar a Colombia se identifican con cada uno de esos documentos de seguridad. ¿Sí? Así que son documentos necesarios para verificar que sí se está cumpliendo con las normas ISO. Entonces, ¿cuáles son las normas ISO? Haciendo un resumen, son la ISO 31000 de gestión de riesgo, la ISO 9001, que es gestión de calidad, la ISO 14001, que nos habla de la gestión ambiental, la ISO 280-00, que nos habla de gestión de seguridad para la cadena de suministro. ¿Cuál es la cadena de suministro? El transporte que se vaya a utilizar. ¿Sí? Entonces, aéreo, terrestre, marítimo, es decir, hablo del transporte como tal. Por ejemplo, si vamos a utilizar un barco, si vamos a utilizar un avión, si vamos a utilizar en la parte terrestre, ¿no? Esa es la cadena de suministro, que tenga seguridad, que no le vaya a pasar nada a la mercancía. Y la ISO 27001, la seguridad de información, que los documentos que envíe el comprador o el vendedor cumplan con las normas, cumplan con las normas de la DIAN, ¿no? Para el caso de Colombia, entonces que se cumpla, que no sean documentos falsos, ¿no? Entonces que sean documentos legítimos, originales. Entonces eso nos lleva a que en caso de que se presente alguna situación ilegal, se pueda demandar, ¿no? Eso sería como los procedimientos en relación a las normas ISO. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena. Bueno, lo que pasa es que Rubén me comentó que pues, no se puede conectar ahorita porque tiene una reunión pendiente para que lo tenga en cuenta. Qué pena. Ya. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta ahí. No, profe. Profe, sí, yo sí quiero preguntar como algo. Cuénteme. Pues digamos que yo quisiera como importar productos de otro país. Entonces yo tengo que tener como en cuenta entonces la normatividad, lo de los decretos, el RUC, o sea, es como un paso a paso, o sea, sería Sí, como eso. Un paso a paso. Con esas ISO. Ajá. Primero, pues las normas y los tratados de libre comercio antes de que usted vaya a importar, ¿no? Porque en los tratados de libre comercio se sabe cuánto debe pagar de arancel, ¿no? Entonces, con eso usted puede determinar cuánto va a costar el producto que vaya a importar, ¿sí? Es bueno que esos tratados, pues, de libre comercio identificar, pues, con cuáles está relacionado Colombia, ¿no? Por ejemplo, con la comunidad andina, la comunidad del Caribe, con Mercosur, ¿ya? Está el triángulo entre Colombia y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, ¿sí? Está la Alianza del Pacífico, también es otro tratado de libre comercio, entonces tenerlo en cuenta para qué, para lo de los aranceles, ¿listo? Y también las normas, ¿sí? Las normas ISO, ¿listo? Que se deben cumplir. Entonces, primero pues los tratados de libre comercio y luego seguirían como las normas. ¿Sí, Diana? Gracias. Bueno, señora, gracias. Bueno. Profe, ¿me puede mostrar un momentico la diapositiva de las ventajas, por favor?
Ya. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere otra pregunta que tengan o dudas o aportes? ¿Mm? Entonces, como su módulo dice organizaciones y tratados internacionales en Colombia para la transferencia internacional de mercancía. Entonces habla como las dos organizaciones, hace referencia a esos acuerdos de tratados de libre comercio que se deben tener en cuenta a la hora de exportar o de importar. ¿Listo? Y estos son los acuerdos en curso, ¿no? Todavía no están aprobados por el Ministerio. Recuerden que el Ministerio de Industria y Comercio es quien aprueba los tratados. Vamos entonces a ver cómo es la cadena de suministro. La cadena de suministro, pues, hace referencia a las normas ISO que se deben cumplir, que son las normas 28000, gestión de seguridad para la cadena de suministro. Entonces, va desde el inicio, desde la selección, por ejemplo, de la materia prima, ¿sí? Hasta al transporte, ¿no? Ya venta, facturación, distribución y entrega. Entonces, la materia prima que debe cumplir con estas normas, está la producción, es decir, la transformación del producto, el transporte o logística, lo que les decía, el transporte puede ser el transporte que se haya seleccionado, ¿no? Que debe cumplir con una seguridad. No puede ser, por ejemplo, acá una tractomula del todo que no tenga ni siquiera ha pasado, ¿no? Que vienen con mercancía y por alguna falla mecánica se daña la mercancía. Entonces, verificar muy bien ese transporte. Las agencias o sucursales, hace referencia a las agencias o sucursales que almacenan pues el producto, ¿ya? O que distribuyen ese producto. Está almacenamiento y las bodegas, que exactamente tienen que tener todo lo que habla las normas sobre almacenamiento y buenas prácticas de almacenamiento, lo que es una venta, lo que es la facturación, la distribución y entrega, que llegue el producto a la persona que solicitó ese producto con debido tiempo, ¿no? O sea, es decir, se aplica mucho el justo a tiempo aquí, ¿no? Que entregan los productos justo a tiempo. Y la distribución, obviamente, ¿no? Para que así exista ese justo a tiempo, cumpliéndose con todo lo que es referencia a las normas de las cadenas de suministro, ¿sí? Que las normas 28000 nos hablan de las normas ISO. Cuando hablamos de la selección, por ejemplo, de las materias primas, quiere decir que los productos sean de alta calidad, ¿no? Al momento de seleccionar el producto, que sea el mejor. Lo mismo en la parte de, si hay una transformación de ese producto, también en la parte de producción, que se verifique la mayor calidad. Entonces, lo que se requiere es como que el producto llegue finalmente al comprador o al vendedor exactamente en las condiciones que se lo envió, ¿sí? Entonces, para que así no exista, por ejemplo, demandas o embargos o situaciones que no son incómodas, ¿no? Entonces, seguro, ustedes han de decir, bueno, hay un seguro, ¿no? Está bien, sí, existe un seguro, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, el transporte, ¿no? Pero si el seguro cubre, exactamente cuando uno le pasa algo en el carro, ¿no? O choca o algo pasa, ¿no? Pero el seguro cubre hasta cuando sea la culpa, pues no sea de la persona que vaya a transportar, ¿no? Que de pronto no le hicieron una revisión mecánica, entonces ya no cubre el seguro. Tiene que ser exactamente hasta donde, pues, cubre el seguro, pues, por situaciones que están ya fuera de las manos. Alguien me comentaba, no sé si era en este grupo, decían que habían, por esto de las protestas, habían tomado
una mula y se habían llevado toda la mercancía. Entonces, eso pues cubre, pero lo que es, por ejemplo, fallas mecánicas no lo cubre. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Eso sería como la cadena de suministros. Preguntas, chicos, aquí. Profe, en el caso, por ejemplo, que dicen que a los del gas roban el gas, digamos que eso cubre. Claro, en ese caso sí, porque es algo que está pues fuera del alcance, ¿no? En esa parte sí. Pero si existen fallas mecánicas, no. En cuestión de fallas mecánicas no cubre. O sea, por eso son las normas ISO. Si se cumplen estas normas ISO es para el cumplimiento efectivo de la seguridad, por eso dice aquí seguridad, de cada uno de la cadena de suministro. Es decir, desde la materia prima hasta la distribución y la entrega de ese producto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿solo ocurre cuando hay fallas mecánicas o en caso de un accidente también que se llega a volcar el vehículo? Pero pues ahí van estudios, ¿no? Si por ejemplo se volca el vehículo y de pronto sea una falla y que no lo hicieron revisar bien, entonces ahí ya sería como les daba el ejemplo, si Jeffrey, por ejemplo, que tenemos un carro y sabemos que de pronto la culpa la tiene la persona que pues chocó el carro o alguna situación, se pasó un semáforo, por ejemplo, ¿no? Que no hizo la revisión mecánica, que tuvo alguna falla en los frenos, entonces eso ya no lo cubre. Así se voltee el camión o lo que vaya a transportar. O el avión incluso, ¿no? No lo cubre. Entonces, tenerlo en cuenta esa parte, ¿no? ¿Sí, Jeffrey? Sí, señora. Gracias. Es como les doy el ejemplo, un seguro, ustedes en mayoría pues, han tenido carro, moto, y saben que un seguro de un carro, de una moto, no cubre esa parte. Cuando se tiene la culpa, no cubre el seguro. Bueno, entonces el ejemplo, cuénteme. Disculpe, ¿hay un seguro que cubre el 100%? Sí, Fuera ¿no? de los casos de los que estamos hablando, si son fallas humanas o mecánicas. Sí. Pero cuando hablamos de lo que ustedes hablaban de los incontes, recuerden que habían unos incontes que los de tipo C, que cubren los seguros, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, los seguros por ejemplo, de los que seguro, de costos de seguro, de flete, hasta el riesgo que se cause, ya es cuestión de cada inconter que maneje. Más sin embargo, no es que cubre el 100%, como en los carros que sucede, ¿no? Eso no cubre el 100%. O sea, más que todo, profe, cubre hechos fortuitos, ¿no? Como quema del Incounter o que hubiera de pronto volcamiento de la mercancía, si fuera de pronto en un transporte marítimo. Más que todo son en esas condiciones, si no estoy mal. Sí, hechos que de pronto se salen de las manos. ¿No? Eso sería. Bueno, el ejemplo, pues, de la cadena de suministros, por ejemplo, dice, aquí les coloco un ejemplo, dice la cadena de suministros de una manzana, o de un volumen de manzanas producidas en España. La compra y venta de semillas, fertilizantes, herramientas y otros insumos necesarios para la plantación de manzanas. O sea, la cadena de suministros va desde esa parte, desde la compra, de la venta de semillas, fertilizantes, de las herramientas,